Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos del 14 en adelante, y capítulo 17. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de leerla, de estudiarla, de meditarla y sobre todo, Señor, de vivirla. Que siempre nuestra vida sea a tus ojos como ofrenda grata, nuestras acciones como olor grato delante de ti, y que en todo momento, Señor, tu gloria pueda ser reflejada a través nuestro. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. La primera en llegar en el Face, Dianita Cisneros. Bienvenida, bienvenidos. Pues algo bastante interesante en estos dos capítulos. Hemos visto mucho sobre estos dos capítulos, pero siempre hay algo más. Y eso es lo interesante de la palabra, que siempre hay algo más. Shalom. Y vamos a descubrir qué es lo interesante que el Señor nos tiene para esta tarde al estudiar su palabra, esta porción de la Escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versos del 14 en adelante, y el capítulo 17. Bastante interesante, decíamos, ¿verdad? Dice desde el verso 14, pero les leo antes solamente el verso 12 del capítulo 16, porque tiene una descripción de David que previo a esto el Señor le había dicho al profeta Samuel que tuviera cuidado, que no se fuera con la finta, versión regia, que no se fuera por lo que veían sus ojos, que él no veía lo que veía el hombre, que no veía el exterior, sino que veía el interior. Así es que, aunque le parecieran hermosos, no se guiara por eso, porque él ya había visto al mayor y había dicho, este es. Y el Señor le dijo, no es. Vio al segundo, que también era muy bien parecido, y el Señor le dijo, no es. Al tercero, no es. Y así como que ayudándole, ya después de que todos habían pasado, me puedo imaginar cómo se sentía el profeta Samuel, porque hay ocasiones en que nos ha tocado ministrar y el Señor dice, aquí hay una persona así y así y así, y da toda la descripción, es como un chícharo, ¿verdad? Aquí, como el que usan en la televisión. Es un chícharo y el Señor dictando, hay una persona así, 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 y está dando toda la descripción, y entonces uno está viendo y lo menciona delante de todos, y nadie levanta la mano o nadie pasa. Y de repente uno puede pensar, bueno, ¿te estoy entendiendo bien, Señor? ¿O son ideas mías?
porque aquí hay mucha gente, yo ya lo solté, y si tú no lo respaldas, quien va a quedar en ridículo soy yo. Sí, tú sigues siendo Dios, pero van a decir, uy, falso profeta. Entonces es una responsabilidad bastante grande. Y Samuel ya estaba ahí, para empezar, bastante nervio tenía de saber que si Saúl se enteraba de que él había ido ahí a ofrecer sacrificio, ya no la iba a contar. De hecho, él había dicho a Dios, no, o sea, me estás mandando al matadero. Si el rey se entera que voy a ofrecer sacrificio, me va a matar. Pero Dios le dijo, no, yo te daré la estrategia para ir a ese lugar. Y le dijo que era lo que tenía que hacer, ¿verdad? A ofrecer el sacrificio he venido, etcétera, etcétera. Entonces, llegó ahí sin ningún problema, pero la situación era difícil. Era así como tender un cable de edificio a edificio, de rascacielos a rascacielos, y caminar por ahí. Porque, ¿y si se entera? ¿Y si me descubre? Y alguien le hace una descripción muy interesante de David. Y esa descripción viene directamente de Dios, cuando le permite verlo. En el verso 12 dice, envió pues por él, cuando el profeta les dijo, bueno, ¿no tendrás otro hijo por ahí? Es que a mí me dijo Dios, ¿verdad? Y todos los que han pasado no son, ¿no tendrás otro por ahí? Y cuando aparece ese hijo que estaba tras las ovejas, ahí muy escondidito lo tenían, no considerado para que lo viera el profeta, ve que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y ahí Samuel pudo haber dicho, bueno, pues no vi a todos los demás que eran hermosos, que era de buen parecer, y tú me dijiste que no viera eso, y ahora el que me dices que sí vea, es igual de guapo. Ahora, cuando yo leo esto, pienso, ¿cómo estarían los otros? Deja tú lo grandecito, lo bien parecidos. O sea, lo bien parecidos que eran, para que les dijera el Señor, no te fijes en lo guapo que son, no te fijes en las apariencias. Y luego el que se aparece delante de él es rubio, digo, no tenemos nada contra los morenos, pero él era rubio, ¿qué le vamos a hacer? Hermoso de ojos, y de buen parecer. Este sí es.
levántate y úngelo. Y pasó algo muy importante en la vida del rey Saúl, porque en el verso 14 nos describe esto que pasaba y dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Algo un poquito difícil o muy difícil de entender, que un espíritu malo viniera de parte del Eterno. Pero ¿de dónde más pueden venir todas las cosas si no es de Dios? Todo lo que viene a nuestras vidas, todo lo que recibimos, viene de parte del Eterno. Y Él sabe qué es lo que necesitamos. A veces lo que recibimos no es muy de nuestro agrado, pero no quiere decir que no venga de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Aquellos que se mueven en guerra espiritual saben muy bien de qué está hablando este pasaje, y los que se resisten a creer o a pensar que esto existe, bueno, pues aquí tienen un torito, ¿no? Para que digan: ah, caray, ¿esto cómo está? ¿Cómo que él tocaba y esto se iba, ese espíritu malo que venía de parte del Señor? Y entonces el rey Saúl prestó oídos a esto y le respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Y cuando pareciera que todo lo que sucedió con David, Saúl, Samuel, toda la familia de David, aunque Saúl no estaba presente, pero también estaba involucrado todo lo que estaba pasando, pareciera que todo estaba como a escondidas. No era un culto público, no era una asamblea, una reunión donde todo el mundo estaba para esto. Cuando David fue ungido, cuando Samuel llenó el cuerno, llenó el chofar de aceite y comenzó a ungir al próximo rey, todo estaba como muy en secreto. Pero entonces, cuando el rey les dice que busquen a alguien que sepa tocar, dice el verso 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, o sea, el que menos esperas, respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra,
prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Es una descripción que no nos esperaríamos de un hombre, tal vez, ¿verdad? Porque imagínense, no sé, que yo le diga a Edgar, ve y búscame a alguien que pueda hacer tal cosa, y que me diga Edgar, yo me acuerdo que allá abajo está un hermano que sabe hacer esto y esto y eso que usted pide, y a que no sabe, pastora. Además, está bien guapo. O sea, no, ¿qué pasó, mijo? No me esperaría que él añadiera eso a la descripción. Pero aquí tienen esa característica dentro de la descripción que están dando de David. Y es hermoso. Y deja lo mejor para el final. Y Yahweh está con él. O sea, es el remate perfecto. ¿Sí? Jehová está con él. O sea, por si fuera poco, todo lo demás que pareciera, valga la redundancia, estar de más, era una añadidura perfecta, porque el rey solamente les dijo que buscara a alguien que sabía tocar bien y se lo llevara. Pero le da todas las credenciales, todo el currículum. Es un hijo de Isaí de Belén. O sea, no es cualquiera. Es un hijo de Isaí de Belén. Sabe tocar, es valiente y vigoroso. Es hombre de guerra. Prudente en sus palabras. Y hermoso. Y el Eterno está con él. Wow, ¿quién dijo amén? ¿Quién dijo yo quiero uno de esos? Sí. Si ya tiene uno, pídale al Señor que lo haga como él, ¿verdad? No le pida otro, por favor. Y si no lo tienen, pues pídanlo. Pedid y se os dará. Se supone que aquí, o sea, el criado lo está viendo, o sea, me imagino así como que lo que va a ser a futuro, porque siempre describen a David como mucho más chico. Y aquí dice es un hombre, no es un joven. O sea, es un hombre de guerra. O sea, no se dice que hubiera ido a la guerra todavía. Ajá. Sí. O sea, como que lo está viendo ya así como que lo que va a hacer. Ese es un punto interesante, porque está dando una descripción profética. Yo he visto, no dijo, hay un joven así y así y así, no, yo he visto. Entonces, eso es bastante interesante. Y no se distraigan, por favor, porque me distraen a mí también. Sí, Ustedes tampoco. Se me va
Ya los vi, me distraen. Ok. Pasa el tiempo, ya se lo habían llevado, ya tocaba para el rey, ya habían pasado muchas cosas. ¿Sí? Porque Saúl le envía a Isaí, el mensajero, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. No le dijo ahí, y es pastor y está con las ovejas, ¿no? Pero tenía una descripción, me imagino así como que le dijo al criado: a ver, ven, háblame de él, dime más, ¿qué pasa? Y se lo llevó Isaí de Belén, le llevó al muchacho. El rey lo hizo paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Una persona que ha hallado gracia delante de alguien, ese alguien lo conoce, ese alguien no lo olvida fácilmente. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, ¿cómo olvidar a una persona que aparte de que halló gracia ante tus ojos, provoca que el espíritu malo que te atormenta se aleje cuando tú tocas? Cuando tú estás adorando al Eterno, cuando adoras a Dios, tú no lo olvidas, tú no olvidas a quién oró por ti. ¿Cómo no tener gracia delante de sus ojos si le hace tanto bien? Sí. Si no te acuerdas de su nombre, por lo menos dices, es que cuando oró por mí, un X así, o uno que así. Si no recuerda tu nombre, por lo menos te describe. Y entonces tú dices: ah, sí, es fulanito. Y tú sabes quién es. Pero pasa el tiempo y vienen los filisteos y se levanta Goliat y comienzan a desafiar al ejército de Dios, a los escuadrones de Israel. Y se pone bueno el asunto ahí. Y entonces Isaí de Belén envía a su hijo para ver cómo están los hijos que ya estaban ahí. Porque ¿se acuerdan cuántas hijas de Isaí estaban en la guerra? Volteen a ver a Gerson, por favor. ¿Cuántos Gerson? 3. Entonces, los 3 mayores habían ido a la guerra, y entonces fue David por mandato de su papá para ver cómo estaban sus hermanos. Cuando estaba ahí, oyó al filisteo cuando lo estaba desafiando, y entonces, oyendo eso, Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaban temerosos.
Resulta que David también escuchó esas palabras, como ya hemos visto en otras ocasiones. La diferencia de el rey y el pueblo de Israel, los guerreros, y David, es que David no había estado escuchando por 40 días todas las sandeces que estaba diciendo Goliat. Mientras el ejército de Israel había estado escuchando por 40 días, cada mañana y cada tarde, al amanecer y al ponerse el sol, mientras debían estar en la presencia del Señor, escuchando: oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, etcétera, etcétera. A lo que estaban prestando sus oídos era al desafío de un filisteo. David no. David sí estaba cuando se ofrecía el sacrificio y estaba escuchando la palabra que Dios había dicho que tenían que escuchar. Entonces cuando va ahí, va bien prendido, porque va en sintonía con Dios, no en sintonía con el enemigo diciéndole tantas cosas. Y entonces nos encontramos que después de haber pasado tantas cosas, no sabemos la historia de David y Goliat, pero vayan conmigo, por favor, al verso 46. Cuando estaban en lo más importante de la batalla, del desafío, le dice David: Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, le está diciendo: te voy a matar, y no solamente te voy a matar a ti, te voy a cortar la cabeza, voy a matar a todos estos filisteos que están detrás de ti. Y sabrá toda esta congregación que Yahweh nos salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Claro que cuando lo mató y le cortó la cabeza, todo el pueblo de Israel se levantó. ¡Yeah! ¡Ganamos, ganamos! Sí, ya se sintieron valientes, ya se sintieron que las podían, ¿verdad? Pero los filisteos estaban corriendo, ¿cómo no iban a pensar eso? Agarraron fuerza. Que dijeron: ay, se me dice que sí puedo, ¿eh? Ya para ese entonces, aun cuando todavía no se dijera el nombre de David, ya tenía fama con todos los que lo habían visto. Verso 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió, le sacó la espada a Goliat, y con su espada le cortó la cabeza. Pero ahí qué curioso, digo, porque se supone, siempre se ha dicho que David, Goliat era un hombre, o sea, grande, entonces la espada era grande, entonces no podía, yo creo que ahí, o sea, el Señor le dio fuerza, no sé, porque si no podía con el armamento de Saúl. No era de su talla.
tomar la espada, o sea, no podía, ¿no? Claro. Entonces, Y más porque era un gigante, era de la talla del gigante. Entonces, ¿cómo pudo aquí tomar la espada? Porque el Señor estaba con él. O sea, le dio la fuerza. En Dios haremos proezas y Él destruirá a nuestros enemigos. Salmo 60:12. Como que el Señor le dijo, tú Juan, yo estoy atrás de ti. ¿Sabes, pastora? Que también se me hace interesante de lo que hablábamos hace unos minutos, que es lo que el rey Saúl había visto en David. Había hallado tanta gracia a sus ojos David, que seguramente que el rey Saúl había visto que Dios estaba con él, de tal forma que cuando se presentó para hacer aquello que no parecía adecuado para su condición, de que no era un guerrero que estaba ahí en la guerra, en la batalla, aún así se le consideró para enfrentar a Goliat, y fue el que se anotó más que todos los que ya Pues fue el único. Pero a lo que voy es que el rey Saúl ya había visto que Dios actuaba en él. El rey Saúl ya había visto que Dios actuaba en él. Había visto que era bueno en lo que hacía. Sí. Tenía la gracia ante sus ojos. Pero vemos verso 54, dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Yo me imagínense ustedes coger la cabeza de Goliat, así, la sangre escurriendo. Me lo imagino todo greñudo, ¿verdad? Por lo menos en esos 40 días no se bañaron, estaban en la guerra. Me imagino así como cuando se hacen rastas. Guaca, guaca, guaca. A lo mejor el primer día, los primeros 3 días que se las hicieron, se ve así, ¡ay, qué padre te quedaron! No debes de hacerte rastas, dice el Pablo. Pero ya al paso del tiempo, eso es antihigiénico. Verso 55 dice, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Cómo? O sea, el rey preguntando que de quién era el hijo del joven. Pues ya se te olvidó que cuando toca el espíritu malo de parte de Dios se va, que tienes alivio, que todo está padre cuando Él toca. Ya se te olvidó que tiene gracia delante de tus ojos. Ahora, Abner, el general del ejército, le responde, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Pues, ¿en qué mundo vive ese Abner? Los conocieron ahí por la fuerza y todo eso, ¿no? Me imagino. O sea, la fama de David debió haber corrido por todo el palacio, por todo el reino, de lo que sucedía ahí. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Como que yo me imagino que la gente no quedando ahí, ya no me claro O sea, se supone que él sabía quién era. Lo había acogido como a un hijo. Halló gracia delante de sus ojos. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl,
teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Así de que, sí, mandé. Así como que. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ahora, este final es a donde quería llevarles. ¿Se recuerdan la descripción que habían dado antes de David? Una de las cosas que dijeron es que era prudente en sus palabras. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando sentimos que no se nos está haciendo justicia? Es que esto no me parece justo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando aquellos ante quienes al parecer hemos hallado gracia, de repente actúan como si ni siquiera nos conocieran, como si no nos hubieran visto en su vida? Como si fuéramos unas personas desconocidas. ¿Cómo actuamos nosotros cuando se nos está preguntando algo que es obvio? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras respondido al rey si te hubiera dicho: muchacho, muchacha, ¿de quién eres hijo? ¿Qué le hubieras dicho? A lo mejor le hubieras dicho: por eso, rey, ¿ya no se acuerda? ¿No se acuerda cómo se pone y que yo me pongo a tocar y que todo cambia a su alrededor? ¿Ya se le olvidó cómo es que Dios me usa para bendecirlo? Porque es una oportunidad para que nosotros sepamos quiénes somos, qué sentimos, cómo vamos a reaccionar ante eso. Es que no me gusta que todo lo que yo hago, y a la mera hora como si no me conocieran. Todo lo que yo hago y pareciera que nada es importante. ¿Qué más han escuchado que dice la gente? A mí me dicen cuando me ven: tú tienes, no te acuerdas que esto, y ya se terminó. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué más has escuchado? ¿Qué más has dicho tú mismo cuando pasan situaciones así? Pues a lo mejor también me recuerdo una frase así que dice: pues si ya saben cómo soy, refiriéndose que ya lo conocen. Ya me conoces. Yo les he escuchado muchas frases, están muy calladitos. Hay alguien, por ejemplo, que dice: me rechoca. ¿Qué otras cosas han oído? No, esas tampoco, esa no la vamos a decir. No la repitas. ¿Qué le pasa? O sea, ¿Qué te pasa, rey? ¿Qué le pasa a usted? Para no oírse tan igualado. ¿Cómo? ¿No te acuerdas de mi papá?
O sea, en aquel momento yo escuché que cuando le decía a mi papá que quería que yo estuviera ahí con usted porque había hallado gracia delante de sus ojos. Y por eso me fui a vivir. Yo vivo en el palacio con usted, ¿no se acuerda? Como a la mesa con usted. Pero él le dice, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Él era prudente en sus palabras. No le dijo, ya le había dicho que esto y esto y esto. No. Acuérdese. Haga memoria. Haga memoria. No le dijo nada de eso. Porque era prudente en sus palabras. Era prudente en sus palabras. ¿Cuánto nos falta, verdad? Para ser, no digo como el Mesías, como David, para ser como David. ¿Cuánto nos falta para ser como David? David se pudo haber perdido muchas bendiciones si hubiera sido grosero en su respuesta. Muchísimas bendiciones. Ahí estaba presente Jonatán. Se hubiera perdido la amistad de Jonatán, el respeto del hijo del rey. Pero Jonatán lo escuchó cómo se portó delante del rey. No volteó con los demás y les dijo, ay, el rey. Hello, ¿qué onda con el rey? Lo honró y le respondió lo que le preguntaba, nada más. Y así se ganó todas las bendiciones que Dios no se ganó. Así no se perdió todas las bendiciones que Dios tenía a través de él. Pudiera ser que en esos lapsos que tenía lagunas mentales, el rey no se acordara de él. Pero pudiera ser también, y es muy probable, que él quería saber de quién era hijo para estar seguro de que Ruth, de quien descendía, se había convertido realmente. Porque Saúl le veía grandes dotes de rey a David. Su hijo también. Jonatán no tenía ningún empacho en cederle su lugar a David. Jonatán hubiera dicho, a ver, espérame. Aquí el sucesor soy yo. ¿Tú quién eres? ¿No? Le honró.
Tenemos que tener tanto cuidado de cómo respondemos a nuestras autoridades. Porque toda pregunta que nuestra autoridad hace tiene un propósito. Y si no damos el ancho, si no respondemos lo que se nos pregunta, y si no respondemos adecuadamente, nos estaremos perdiendo de infinidad de bendiciones. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo a mi autoridad? ¿Cómo respondemos a la autoridad? ¿De qué bendiciones nos habremos perdido por no dar la respuesta adecuada? Por creernos superiores o creernos mejor que nuestra autoridad. Hasta pensar cómo le vamos a hacer para demostrarle que somos mejores o que nosotros sí recordamos o X. A veces hasta para salirnos con la nuestra. Hay personas que incluso osan poner en ridículo a su autoridad delante de la gente con tal de sentirse que ellos tienen la razón y que ellos están bien. Pero al hacer eso están mostrando su inmadurez, su insensatez y su soberbia, entre muchas otras cosas que pudiéramos sacar. Y sobre todas las cosas, se están poniendo en la lista de candidatos a perderse de las bendiciones del Eterno. Una de las características que debemos de tener, si es que queremos ser como David, conforme al corazón de Dios, es ser prudentes en nuestras palabras. Prudentes en nuestras palabras. Déjenme despedirme de la gente de ahí. Estamos iniciando el año 5778. Que este año sea un año dulce para usted. Shabbat Shalom.